Somos ariqueñas y ariqueños convencidos de que a través de una nueva constitución podemos construir un Chile para todas, todos y todes. Somos Arica Constituyente. Hola, somos Arica Constituyente, mi nombre es Stephanie Kosing y junto a Daniel Soto damos por iniciado nuestro 7º podcast denominado Educación y Constitución. Como siempre, agradecemos a la banda local Zipas quienes nos facilitan su música, con la que damos inicio a nuestros programas. En esta oportunidad contamos con dos grandes invitadas. Saludamos a Montserrat Asís, psicóloga educacional infanto-juvenil con enfoque sistémico, y Alexia Vázquez, socióloga, tesista del Magíster en Ciencias Sociales con orientación en educación, con experiencia en inclusión y equidad en la educación superior. ¿Cómo están? Bienvenidas. Hola. Bien, gracias. Ah, buenas. Hola, Daniel. Feliz. Bueno, antes de ya entrar a lleno de la conversación, el Daniel va a dar una especie de introducción a la temática sobre educación, una especie de editorial para ya posteriormente empezar a conversar y a discutir en torno a este tema. Así que, dale, Daniel. Ya. La Ley General de Educación, LGE, que rige en Chile desde el año 2005, plantea en su artículo número 3 que la educación debe regirse por los principios de universalidad, gratuidad, calidad y equidad. Buena parte de estos principios fueron refrendados en el contexto de una serie de movilizaciones sociales entre los años 2006 y 2011, las cuales mostrarían el profundo malestar social que generaba en la ciudadanía las consecuencias segregadoras de un sistema desigual ordenado por la LOCE, la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza. El no al lucro en educación se transformó en la consigna más bullada en aquellas jornadas de protesta social entre profesores, estudiantes y apoderados, y la demanda por una educación pública, gratuita y de calidad calaría profundamente en el sentido común de millones de chilenas y chilenos. Sin embargo, y pese a los cambios legislativos que se han llevado a cabo hasta ahora, particularmente la prohibición al lucro en la educación, la segregación escolar y la desigualdad en la enseñanza siguen siendo problemas latentes dentro del sistema educativo. Las investigaciones que se han realizado desde que comenzó a ponerse en el tapete la temática de la educación han sido claros en señalar que en Chile se sigue manteniendo una educación diferenciada para ricos y para pobres, reproduciendo las brechas sociales y económicas preexistentes dentro de la sociedad. El baile de los que sobran, que cantaban Los Prisioneros, lamentablemente hasta el día de hoy se siguen reproduciendo dentro de todo el país. Frente a esto, nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante cambiar la Constitución para transformar el sistema educativo existente en Chile? ¿Qué tipo de educación queremos para el Chile del mañana? ¿Qué principios y valores queremos que prevalezcan en un nuevo modelo educativo? Esas serían las preguntas para dar inicio al programa. Sí, bueno, en torno a lo que plantea el Daniel, la verdad es que van surgiendo distintas preguntas, distintos contenidos, y es importante que quizás puedan surgir también en la discusión, en este podcast, en la conversación también en torno a la educación en Chile, cómo vemos la educación en Chile, y cómo también eso queda plasmado en estos principios que mencionó el Daniel en la editorial, con respecto a la calidad de la educación, a la equidad de la educación, entre los otros principios, si es que efectivamente consideramos nosotros que estos se llevan a cabo, si es que se materializan y que se plasman también en el día a día. Entonces, quizás me gustaría que abordáramos inicialmente esto. No sé si te gustaría partir, Alexia, pudiendo comentar un poco en torno a esta temática. Bueno, yo creo que para responder si los principios se cumplen o no hay que explicar un poco las características que tiene el sistema educativo como previo a la pandemia y durante las últimas décadas. Creo que lo primero que hay que decir es que estamos frente a un sistema educativo que es masivo, ¿sí? Que tiene altas tasas de cobertura en general. En la educación parvularia ha ido creciendo sistemáticamente, la básica es del 100%, la media también es muy alta respecto a otros países, y la superior también tiene porcentajes importantes, digamos, pero la forma que ha crecido el sistema ha sido a través de la privatización, ¿sí? La forma que tomó y las estrategias que tomaron los gobiernos post-dictadura fue, e incluía la dictadura también, fue que la libertad de enseñanza ocupase un lugar como primordial dentro de la Constitución, dentro de las leyes educativas, y que por tanto la forma en que crecieran los colegios fuese a través del privado,
¿sí? De los privados. Eso significa, por ejemplo, que pasamos de tener un 40% de colegios hace el 2004, por ejemplo, particulares subvencionados, a tener el 54%, y en el mismo momento una disminución de los municipales del 50% que representaban, imagínense como que el 50% de los colegios de Chile fueran municipales, y de eso bajaron a un 37%, o sea, estamos frente a un sistema que se privatiza, que crece la educación particular subvencionada, de la misma forma que crecen las universidades también, los institutos profesionales, los CFTs privados, y donde se le da la libertad de elegir a los padres para que ellos definan, digamos, dónde poder educar a sus hijos. ¿Eso qué genera? Segmentación educativa. Eso que decía Daniel, que es como colegios para ricos, colegios para pobres, colegios para clase media, y eso, digamos, el sistema lo acoge como parte de sus características, y es algo que se sigue reproduciendo todo el tiempo. Ahora, si uno lo piensa, tenemos buena cobertura, en términos generales también tenemos buena calidad, que es raro igual porque uno piensa en su educación y no piensa en buena calidad, pero en términos como de las grandes pruebas tenemos buena calidad. El problema es cuando empezamos a hurgar dentro de los datos y nos damos cuenta de las brechas que hay dentro de esta buena calidad. El 25% superior y el 25% inferior en términos de ingresos, por ejemplo, tienen diferencias brutales. Entonces pasamos de ser de los mejores países de la región en términos de calidad, por ejemplo, en lectura, en escritura, a estar penúltimo en la OCDE en estos mismos datos. Y eso se ve exclusivamente por las desigualdades que tiene el sistema con estos colegios divididos, con estas universidades divididas, con los IP y así con todo, digamos, el sistema. Eso yo diría que son las características, y por tanto, como cuando uno piensa en los principios de la ley, lo que prima ahí fue la libertad y por tanto el mercado dentro de todo el sistema, como forma de organizar todo. Claro. A mí me hace mucho sentido lo que dice Alexia en cuanto a que, claro, se supone que deben garantizar la gratuidad, la calidad y la equidad, pero ¿realmente todos tenemos acceso a las mismas oportunidades como para ver si hay equidad? Entonces, obviamente no tenemos los mismos accesos, entonces ahí nos vemos entrampados en el tema también de las expectativas, o sea, generamos que los alumnos tengan bajas expectativas de ellos, refiriéndome a alumnos de clase media, media-baja, alumnos más vulnerables, y así se va generando un ciclo en donde las expectativas que va poniendo tanto el colegio para esos alumnos, los profesores para esos alumnos y las mismas familias ante sus hijos que están estudiando, son bastante bajas, o sea, generan una desmotivación, generan un alto nivel de deserción escolar, no se desarrollan de la mejor manera, ya que tienen también otros niveles de deprivación de derechos en otros ámbitos, como en el acceso a la vivienda, en el acceso tal vez a los mismos niveles de alimentación, que obviamente también se ve que no hay una igualdad en los entornos en que se desenvuelve el niño y en los entornos que tienen también para desarrollarse en el aprendizaje, tanto en el hogar como en las aulas. O sea, vemos que hay una diferencia entre un colegio particular subvencionado en cuanto a la cantidad de alumnos en el aula, que en un colegio municipal también. Y también en que se deja mucho de lado el ámbito socioemocional, o sea, el mismo tema de que un alumno para poder generar un aprendizaje tiene que tener cubierto tanto el ámbito emocional como también vivir en un medio estable, seguro y que te permita también tener un agente motivador, no se cumple. O sea, estamos frente a alumnos que principalmente en unos accesos ya más bajos y medios bajos, los padres también prefieren que los alumnos tengan quizás un acceso limitado a la educación, o sea, prefiriendo un colegio tal vez de enseñanza media técnica para poder generar un ingreso a menor edad y así también poder contribuir a los hogares, más que una universidad que implica también mayor cantidad de estudios, mayor cantidad de necesidad económica para poder solventar eso y menos aporte a corto plazo en el hogar. Entonces también nos vemos entrampados en eso y vamos viendo que esa brecha obviamente de la equidad no se está desarrollando en nuestro país. Yo quisiera agregar a lo que decía la Monse, es que cuando uno habla de educación en general piensa que cambiando una ley, o en este caso, por ejemplo, si
ponemos en la Constitución algo más arriba que otro, por ejemplo, en vez de libertad ponemos otra cosa, se va a mejorar la educación. Y el problema de la educación es que es un espacio que está intervenido todo el tiempo por las condiciones sociales que tenemos. Entonces, mientras no tengamos una sociedad más equitativa, es poco probable que tengamos una educación más equitativa. Sí podemos, obviamente, construir un sistema educativo que vaya como acortando esas brechas y que permita que todos los niños y niñas puedan mejorar sus posibilidades frente a la vida. Pero si es que no pensamos, por ejemplo, la educación conectada con el mercado laboral, no la pensamos conectada con las condiciones sociales, con las condiciones que viven cada uno en sus propias regiones, es poco probable que podamos cambiar algo si solamente cambiamos la Constitución. Daniel. Sí, yo quería como establecer como una provocación como para ir haciendo el cruce entre estas dos dimensiones que de alguna manera plantean Alexia y Monse, que dicen relación como por un lado, con aspectos que tienen que ver como desde lo macro, por ejemplo, la masificación de la educación en el marco del proceso de privatización de la misma, que uno puede entender de alguna manera que está esta consigna como que aparece en el movimiento social en algún momento cuando se decía que la educación no era una mercancía. Pero que por otro lado están estas dimensiones que señala la Monse en función como de esta dimensión casi como de micro que vincula no solamente a la docencia, sino que también, por ejemplo, las condiciones laborales, las condiciones socioeconómicas de los apoderados, etc. Hay un informe que es a mí por lo menos, yo cuando lo revisé me llamó bastante la atención porque este informe es del 2014, es del Fondo de Investigación y Desarrollo en Educación, que lo dirigen el Alejandro Carrasco, que es doctor en educación, si no me equivoco, y él plantea en un informe de ese año que, cito, se plantea que la ley que prohíbe la selección en educación, que las escuelas escojan a los alumnos y no al revés, se plantea que la ley que prohíbe la selección es inefectiva en su poder coactivo, dado que el sistema escolar establece reglas adicionales que hacen de la selección una estrategia primordial. Los principios de igualdad educacional que la ley busca proteger y las políticas de oportunidad educacional que el sistema escolar fomenta son transgredidos por las prácticas selectivas. Esto es un diagnóstico que se forma en ese año al alero se supone, de las reformas que posteriormente iba a ser, claro, que iba a ser Bachelet 2 en torno a la ley general. Entonces, y lo interesante es que este informe se plantea en 2014, se van a implementar las reformas 2015, la LG es del 2005, o sea, pasaron 10 años y parece ser, según este informe, que en ese tiempo la segregación y la desigualdad. ¿Cómo ustedes dos ven la evolución de la educación respecto de, por ejemplo, de esta dinámica entre hay más cobertura o hay menos cobertura? ¿Qué tanto se sigue perpetuando la desigualdad social o la segregación en función de esta forma de aumentar la cobertura? ¿Y cómo se plasma también eso en lo micro y en lo macro? O sea, cómo se plasma esto a nivel como de los datos, así como también a nivel por ejemplo, de la experiencia en la comunidad educativa. Sí, yo antes de que las chiquillas ahí se lancen quizás desde su expertise, desde su experiencia también inserta en el espacio educativo, a mí me gustaría también hacer como este cruce que inicialmente plantea la Alexia en torno a los problemas que tiene el sistema educativo en Chile, y también lo que comenta la Monse desde esta perspectiva, desde el individuo, cómo se mueve entre los distintos espacios, en los distintos entornos, porque para mí, sin lugar a dudas, el sistema educativo que se encuentra en crisis debido a la desigualdad que es originada por esta privatización de la que comenta la Alexia, que conduce, sin lugar a dudas, a la segregación de la educación. Entonces, también podemos hacer mención, si no me equivoco, hace, no sé, un par de meses,
donde Mañalich declara que desconocían la realidad del país, al indicar que no sabía que existía pobreza o hambruna a raíz de lo que ha quedado en evidencia con el COVID-19. Entonces, bajo esa premisa, uno se puede esperar cualquier cosa en torno a materia de educación. O sea, si no son capaces de poder vislumbrar las distintas realidades de nuestro Chile, si no son capaces de identificar las particularidades de los distintos territorios, y menos conocer las realidades disímiles de los estudiantes, que es lo que, por ejemplo, dice la MOS, o sea, los estudiantes tienen distintas realidades, distintas particularidades. O sea, si no somos capaces inclusive de ver eso, vamos a seguir, la educación va a seguir siendo diferenciada para ricos, para pobres, reproduciendo las brechas sociales, reproduciendo las brechas económicas y culturales existentes dentro de la sociedad. Y eso me interesa poder ligarlo desde la experiencia que puedan tener las chiquillas, cómo queda evidenciado, cómo queda materializado esto en la práctica. O sea, cómo podemos darnos cuenta de esta inequidad, de esta segregación, de esta marginación en el diario, ¿cierto? En la cotidianidad, al estar inserto en estos espacios. Y como ahí bien plantea el Daniel, si bien existe este informe, ¿cómo nosotros damos cuenta de eso? O sea, ¿cómo realmente nos vamos dando cuenta que todo lo que se plantea finalmente no se plasma? Claro, me hace sentido lo que Steph y Daniel hablan, fusionándolo en el ámbito de que, claro, tal vez ahora no hay selección, pero si nos vamos a nivel ya más macro, no se cumple ninguna de las dos aristas que ustedes están comentando, en el sentido de que la centralización de la educación es tan fuerte que estamos medidos en cuanto en el ámbito educativo bajo unos sistemas de medición que son súper estandarizados. Entonces, si bien actualmente no hay una selección en los estudiantes, a nivel macro, sí se miden bajo parámetros estandarizados que al final a estos colegios que ya no hacen selección, de cierta forma se les sentencia a tener bajos resultados y a ser categorizados también como colegios con un estándar bajo, porque sus alumnos rinden de una manera baja. ¿Pero por qué rinden de una manera baja? Porque los sistemas de medición están tan estandarizados y centralizados que no nos estamos como desarrollando a nivel cualitativo, sino están midiendo parámetros súper cuantitativos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, llevándonos a la región Arica-Parinacota, estamos frente a alumnos que tenemos un alto porcentaje de alumnos extranjeros que provienen de otros sistemas educativos que quizás no son iguales a los chilenos y pueden tener un resultado mucho más inferior que otros comparados con los alumnos chilenos. Y, por otro lado, también, dentro de los alumnos que tenemos en nuestra región, un alto porcentaje tiene, dentro de sus características personales, ya sea por el lugar donde viven o vivieron sus padres, un índice súper alto en la sangre de plomo, arsénico u otros polimetales, entendiendo también que dentro de la ciudad completa, el agua potable, según la Organización Mundial de la Salud incluso, tenemos el porcentaje de agua de peor calidad a nivel mundial. Entonces tenemos altos porcentajes ya, incluso sin segregarnos al sector donde vivimos, consumimos nuestros alimentos vegetales y ganaderos, tienen también el desarrollo con esta agua, obviamente a nivel de los polimetales y a nivel del consumo de agua potable, tenemos una desventaja en el ámbito del coeficiente intelectual de los alumnos en que nos desarrollamos. Y también incluyendo que también tenemos un alto porcentaje de alumnos con cultura originaria, como son aymaras, por ejemplo, y que también vienen con otro sistema cultural, también tienen capacidades también, por ejemplo, más en el área de las matemáticas y son más introvertidos, por ejemplo, entonces también les cuesta otras áreas y no se potencian y no se ven esas particularidades. Por otro lado, el sistema también está tan estandarizado que en los distintos niveles del aprendizaje, o sea, no todos los niños aprenden de forma visual o auditiva, sino que todos tienen sus particularidades y de cierta forma, claro, los profesores se les exige trabajar ahora como con un sistema ya de un desarrollo universal de la educación, que viene siendo el DUA,
ya que se supone que ahí tienen que haber como una adecuación y una flexibilidad frente a cómo se entregan los contenidos a los alumnos, lo que implica que, por ejemplo, en una evaluación quizás se debe adecuar el contenido, o al entregar el contenido a los alumnos, también se debe flexibilizar para que se llegue a todos los alumnos de acuerdo a las necesidades educativas que tengan, ya sea por una dificultad motora, una dificultad auditiva, visual o cognitiva, pero después a todos por igual se miden con las pruebas SIMSE, PSU y con solamente un sistema de inteligencia que viene siendo el memorístico, ¿cierto? El hecho de tener que estar respondiendo con pruebas de selección múltiple. Entonces, claro, nos piden que se desarrollen los profesores y los docentes en general desde el ámbito de flexibilizar, pero a la vez que se rijan solamente por estos parámetros estandarizados, que obviamente no van a tener resultados a la par, porque estamos viendo que los alumnos tienen particularidades de acuerdo a la región, a la cultura y al nivel socioeconómico en que se desenvuelven. Entonces, desde ahí, ya aunque no haya selección de forma rígida, ¿cierto? Generando esta como nuevo concepto de inclusión, de integración, el mismo sistema se contradice al desarrollar estos niveles de medición estandarizados que al final sentencian a los colegios que les va más bajo por aceptar también y generar estos cambios de paradigma, y al final siempre generan mayor índice de calidad cuantitativo en cuanto a los niveles de puntaje, los colegios particulares, en donde sus alumnos tienen otro acceso a la calidad de la educación, otro nivel cognitivo, otro nivel, o sea, un niño en tercero básico aprende Grecia y Roma en un colegio en donde con suerte pueden desarrollarse alrededor de 40 alumnos, que rara vez tienen un acceso a poder identificar visualmente Grecia y Roma en el ámbito histórico, versus un alumno que quizás sus padres fueron a Grecia y Roma y ya tiene otra visión, otra cristalización de la información. Entonces, claro, son otras realidades y en eso... Claro, no los podemos medir de la misma manera, o sea, el SIMSE no nos lleva a medir parámetros cualitativos, sino que nos sigue generando cifras que vienen siendo también potenciadas por este lucro. Alexia, y en ese sentido, ¿qué podrías tú comentar en torno a lo que plantea el Daniel de la selección, de este informe, ¿cierto? De lo que precisa el informe en torno a poder seleccionar al alumnado, y finalmente, como decía la Monse, claro, los padres van a tener la libertad de poder escoger dónde insertar a sus hijos, pero finalmente va a depender de qué educación pueden pagar, ¿cierto? Y los colegios van a escoger también, en función a distintas variables, cuáles son los alumnos que quieren tener en sus colegios, en virtud de poder también proyectar estándares mucho más elevados en torno, como lo decía la Monse, a números, a mejores resultados, a mayores proyecciones en torno a la educación de nivel superior y en torno a lo que ellos consideran que es importante. Sí, yo a diferencia o sea, estoy de acuerdo con lo que decía, con lo que leía Daniel, digamos, pero creo que el eliminar la selección y junto con ello el eliminar el copago, por ejemplo, de los colegios subvencionados, es un avance en la línea de reducir las brechas, ¿sí? Ahora, el tema con educación, por ejemplo, es que probablemente este cambio que se está empezando a implementar hace 2 años, 3 años, lo vamos a ver con la generación que salgan 12 años. Entonces, como para ver que efectivamente como la ley que hizo y que no hizo, y uno puede ver consecuencias en el camino, pero en general lo que tenemos es una ley que me parece que va en la línea correcta. Ahora, para sumarle complejidad a esto, hay distintos estudios a nivel internacional. Hay por ejemplo, un sociólogo bien famoso que estudia el sistema educativo francés y que plantea que nosotros todos, no solamente la clase alta, preferimos la desigualdad. Preferimos cuando elegimos dónde vivimos, cuando elegimos dónde comemos, cuando elegimos dónde estudiamos, cuando elegimos qué carrera, todo, digamos, cada una de nuestras elecciones va jerarquizando, ¿sí?
Y en esta jerarquía me parece que la posibilidad que ahora, por ejemplo, el azar o el sistema nuevo permita que se asignen los estudiantes, me parece que va más en la línea como de evitar eso que de potenciarlo, ¿sí? Ahora, como bien sabemos, esto puede generar como otros tipos de maldades que no nos imaginamos. Entonces, por ese lado me parece que está bien. Ahora, también y en función de lo que decía la Monse, me parece que hacer este cambio es pertinente, pero que mientras si mantengamos la lógica de voucher, por ejemplo, de que el estudiante carga como con un bono, digamos, y que en función de dónde se mueve en el sistema educativo, dónde va esa plata, es un problema. También es un problema que el Estado, así como mida estándarmente, tenga un currículum como estándar, pero que la forma en que los colegios apliquen eso sea distinto, porque, o sea, no estoy diciendo que haya que aplicarlo igual, sino que para algunos colegios es el máximo y para otros colegios es el mínimo. Y esa es una dificultad que no se resuelve simplemente con esta forma de financiamiento y no se resuelve ni con la selección ni con el lucro, digamos, sino que se resuelve con un Estado potente que se dedique a invertir en la mejora de la calidad en ese sentido. Pero esa mejora de calidad tiene que ir acompañado sí o sí de comunidades educativas y comunidades como en términos sociales más potentes. O sea, cuando uno piensa en la educación, está pensando no en el ahora, no en qué necesitamos ahora para formarnos, sino en qué van a necesitar aquellas personas que en 20 años más estén en el mercado, en 30 años más estén en el mercado laboral. Y eso requiere, por ejemplo, y lo que hemos hablado estos días, yo creo que en todos los chats, que tengamos educación financiera, que se vean estas diferencias. Obviamente la forma en que se va a tratar en Arica, por ejemplo, la enseñanza de los climas va a ser distinto en Aysén. Que si vamos a explicar Roma y vamos a explicar Grecia, bueno, veamos cómo eso se relaciona con nuestras culturas. O sea, me parece que mientras no fortalezcamos comunidades, que no involucremos a todos los actores posibles, y eso no se acompañe de una forma de financiamiento distinta desde el Estado, digamos, las élites van a seguir haciendo lo que hacen ellos y que les ha resultado con su 8% que son de colegios todo el tiempo, mientras el resto, digamos, cada uno lo resuelve como puede. Y me parece que quizás ahí es donde está el foco. O sea, mientras el Estado no resuelva, pero también que no sea solo el Estado, porque si no vamos a tener más CIMSE, digamos, vamos a tener más semáforos. Necesitamos también comunidades que definan qué futuro quieren educativo. Y en función de eso ir construyendo, digamos, una nueva educación. Daniel. No, o sea, yo creo que bueno, como que siguiendo con la pauta de, como con los hilos de preguntas provocativas que queremos plantear, quería como saber un poco la opinión que tienen ustedes respecto de cuáles son los principales problemas que rigen en la educación hoy, como los problemas en concreto que ustedes pueden visualizar desde su expertise, desde los estudios que ustedes realizan y desde, claro, como volviendo como a esto de lo micro y lo macro. Me hace mucho sentido lo último que señala la Alexia y que también lo comentó la Monse respecto de que efectivamente es muy distinto enseñar en, no sé, pues, en zonas extremas como en Aysén y en Arica respecto de la enseñanza en Santiago, y no solamente por las diferencias geográficas, sino que porque existen dinámicas sociales que van a incidir necesariamente en las comunidades educativas. Yo ayer con la Monse estuvimos en un chat de conversa sobre temas de educación con trabajadores de la educación, y de la experiencia de lo que las chiquillas, en su mayoría eran chiquillas, a mí me daba la sensación de que el concepto de comunidad educativa, que aparece mucho en algunos papers, en los discursos de políticos, etcétera, se utiliza mucho, pero desde la experiencia yo a veces tiendo a pensar de que como que es un concepto abstracto, como que casi como que hay escuelas donde no existen comunidades educativas en el sentido de que sean espacios que se articulen. ¿Quiénes conforman la comunidad educativa finalmente? Claro. Y frente a eso, como aterrizarlo en lo concreto, ¿cuáles son los problemas que ustedes ven, visualizan, como los más relevantes que existen hoy día en el sistema educativo?
Claro, bueno, como comenté antes, el tema de que no nos aboquemos tanto a lo socioemocional, siendo que somos, por lo general, dentro del aula, principalmente rigen o ¿cómo son más numerosos los colegios en donde tienen un aula con 40 alumnos, en donde el profesor no se puede focalizar a ver el desarrollo o la evaluación del proceso uno a uno, entonces tampoco se puede focalizar las distintas variables que pueden estar afectando el aprendizaje de cada niño. Si bien a veces en algunos colegios tienen la oportunidad de tener a profesionales que puedan ir monitoreando a los alumnos, no es el caso de la totalidad de los colegios. Por otro lado, lo que les comenté de que los profesores tratan de implementar un diseño universal del aprendizaje que permita y garantice flexibilizar en cuanto a la entrega de los contenidos y a las evaluaciones para los alumnos que tengan algún tipo de necesidad educativa especial. Después se tienen que, bueno, y en las evaluaciones estándar que ellos generan, lo tratan de hacer, pero cuando llega el momento, ya sea en cuarto básico, en octavo básico, sexto básico, de desarrollar la prueba SIMSE, se miden bajo otros parámetros, entonces al final se ven entrampados también en desarrollar quizás un tipo de aprendizaje en específico y abocar también las evaluaciones de otra manera. Por otro lado, también dentro de la misma formación docente, pasa que, bueno, si yo me estoy refiriendo también al ámbito socioemocional, la formación docente, principalmente en el ámbito de psicología, ellos tienen una formación de psicología, pero psicología abocada al desarrollo humano, al desarrollo del niño desde el nacimiento hasta las etapas más evolutivas, pero no un tipo de psicología que aboque cómo trabajar el estrés en los niños, el estrés propio de la profesión, el relacionarte frente a otras comunidades, como es el tema de los apoderados, el mismo efecto burnout que tienen los profesores de las demandas y de las exigencias que tiene propia la profesión. Entonces también sería bueno desde la base, desde el desarrollo docente, poder enfocar un poquito más el ámbito socioemocional, tanto para que los profesores estén mejor formados emocionalmente ellos como agentes que van movilizando también a otros alumnos, como el hecho de desarrollarse ellos como un agente importante para poder potenciar de cierta forma a las familias de estos alumnos, que tampoco es algo que se vaya desarrollando. Ahora mismo también el tema de cómo hay singularidades en las familias se ve en el actual momento en que estamos pasando con el tema COVID, que si bien, bueno, la Constitución, los profesores y en general se garantiza como el brindar una educación de calidad, en este caso quizás los profesores actualmente, bajo los propios recursos que ellos tengan, y las propias competencias de acuerdo al área en que ellos estén desarrollando el aprendizaje, el acceso a esta educación o a estos aprendizajes curriculares no va a ser el mismo, porque estamos frente a alumnos que principalmente en la actualidad, ¿cómo es la clase? Bueno, hablamos recién de que la clase en una época cotidiana, sin este tema pandemia, sería una clase en un entorno que la mayoría de los colegios es un curso numeroso, con una jornada escolar completa, lo que implica también un desgaste laboral para los profesores y también para los niños. Pero ahora en la actualidad estamos frente a un profesor que está en una pantalla con alumnos, pues de los 40 se están conectando 15, se están conectando 10, 20, pero ni siquiera los visibilizan ellos, porque por lo general tampoco tienen un acceso a internet que permita que el alumno esté como estamos nosotros ahora, interactuando también con todo lo que conlleva el lenguaje no verbal, el hecho de que si tú ves que tu alumno está escribiendo y vas desarrollando un feedback, entonces
la educación no está siendo continua, si bien se están entregando los aprendizajes, no sabes cuál es la recepción, puede ser que el alumno esté en este momento en un contexto vulnerable donde hay violencia, donde no sabemos si el niño se está alimentando de la forma adecuada, que también en algunos casos el Estado brinda esa garantía cuando ellos están en el establecimiento. Ahora se entregan las canastas familiares, pero tampoco podemos saber de forma garante si el niño está accediendo a una buena alimentación que rinda en el proceso del aprendizaje. Por otro lado, como les comenté, algunos no están recibiendo, yo no sé cómo van a promover, porque dicen que ahora no, tampoco es que van a dejar como en stand-by el tema educativo 2020, sino que van a promover. Entonces, ¿cómo vamos a promover alumnos que no se pueden conectar? Que son por diversos ámbitos, en algunos casos son ámbitos de deserción escolar por desmotivación, pero la mayoría es por un bajo acceso al nivel socioeconómico de las redes virtuales. O sea, el hecho de que no tienen un acceso a un computador, o bien lo tienen, pero tienen que compartir con los otros hermanos. El contexto en donde están estudiando puede ser en un lugar de hacinamiento, un lugar donde se ejerce violencia, en un lugar que no está preparado para el aprendizaje. Si bien todos tenemos dificultades, se ve más allá, y más allá el tema de la carga que conlleva esto también a los profesores. Entonces, es un tema súper complejo, y creo que aún más ahora se puede Agudizado. generar, claro, una brecha mayor en el tema de la inequidad en el acceso a la educación, porque quizás se brinda la calidad, pero el acceso no es el mismo, entonces de por sí no lo van a recepcionar de la misma manera. Y en tu caso, Alexia, ¿cómo lo has podido, o cómo consideras tú que esto también se ha evidenciado, que fue, bueno, la pregunta que inicialmente planteó Daniel? Yo creo que es similar a lo que decía la Monse, o sea, como creo que la pandemia lo que hace, y digamos los expertos coinciden, es que agudiza desigualdades ya presentes en el sistema. Esto de Mañalich enterándose ahora de que existía el hambre en Chile, bueno, como aquellos que trabajamos en ámbitos más sociales ya lo conocíamos de antes. Y creo que, por ejemplo, este principio de universalidad que al parecer teníamos cubierto, ¿cierto? Cuando yo planteaba esto que teníamos altas coberturas, bueno, va a haber que revisarlo. Y creo que lo principal tiene que ver con la calidad y la equidad educativa. O sea, como en el caso de las universidades, yo creo que la última década ha significado un avance importante en términos de equidad, con la creación de cupos especiales, con la creación de un programa a nivel nacional de políticas públicas, con políticas de permanencia, no solo de acceso a la educación superior. Todavía la patita de titulación sigue pendiente en la mayoría de las instituciones educativas, pero en general hay un movimiento ahí también, una preocupación, por ejemplo, por la integración de las mujeres en carreras masculinizadas, que también es otro gran tema, el género en la educación, ¿cierto? Hay un avance ahí, pero por ejemplo el tema de la deserción sí o sí va a estar presente, porque sobre todo el primer año es fundamental, digamos, para medir deserción y también para que aquellos lazos que te permiten mantenerte, cuando no te va tan bien, cuando vas ahí en el 4 y ahí está ahí como serpenteándola, pero tenés una red que te permite estudiar en grupo, que te motiva a otra cosa distinta de la universidad, las organizaciones sociales, todo eso está disminuido al máximo. Entonces eso es un problema ahora, y es un problema que vamos a ver las consecuencias, digamos, en los próximos meses. Y me gustaría agregar también, o sea, yo como creo que es importante, y creo que también como tiene que haber un movimiento general de mandarle aguante absoluto, sobre todo a los docentes, a las docentes, principalmente mujeres, que están enseñando a leer y a escribir por WhatsApp, que están armando grupos de Facebook para mandar videos de Grecia y Roma, que están enseñando a distancia, que están repartiendo material, que están repartiendo alimentación. O sea, como las docentes principalmente han cumplido una labor en la pandemia de primera línea que ha estado muy invisibilizada, y que va a ser solo gracias a ella, digamos, que las consecuencias no van a ser tan catastróficas, porque se sabe que las consecuencias van a ser catastróficas, pero podría ser aún peor si no tuviésemos como a estas trabajadoras
están ahí presentes, digamos, haciendo todo lo posible por incluir a sus estudiantes en todos los niveles educativos. Claro, entendiendo también que las familias, principalmente, o sea, hablando de la mayoría de las familias de nuestro país, los padres tampoco tienen las herramientas ni las capacidades para poder enseñarle a los alumnos. También el currículum se va moviendo y las asignaturas que para nosotros eran en séptimo, octavo año básico, ahora son en cuarto básico, y también los apoderados no llevan este ritmo porque no es el rol que ellos han desarrollado. Por lo general, el colegio se ha generado este como nivel de asistencialismo que al final se ha demandado tanto al colegio que muchas veces los padres ni siquiera las habilidades cognitivas previas, o sea, el hecho de la toma del lápiz, el hecho de los procesos de memoria, de lo que tiene que ver después de la lectura, el hecho de poder desarrollar la inferencia, capacidad de síntesis de los alumnos, incluso el criterio de pensamiento no se desarrolla en el hogar. Entonces, ahora que los padres se ven enfrentados a poder reforzar a sus alumnos, a generar ese como empujón para poder desarrollar el aprendizaje, tenemos padres frustrados, padres que no tienen las competencias, que muchas veces, incluso ahora en la actualidad, he tenido padres que ya se han visto tan sobrepasados por no poder enseñarle a sus alumnos y ver que tienen que cumplir múltiples roles dentro del hogar, que dicen, no, mejor voy a dejar que mi hijo desista de este año porque no me la puedo, no logro congeniar el hecho de ser madre, ser esposa, tener que preocuparme de enseñarle a mi hijo cosas que en realidad yo no tengo las capacidades. Y en ese sentido, en base a lo que plantea la Alexia y la Monse, claramente, y ha sido una crítica también de los profesores, de los docentes, y aparte de una crítica, una preocupación latente, porque sus alumnos, ¿cierto? El alumnado, sus hijos, van a pasar de curso y finalmente es bajo esta lectura de que entendemos la educación como un producto educativo más que como procesos educativos, que es lo que planteaba la Monse. O sea, efectivamente vamos a poder garantizar que ese alumno internalizó contenidos, aprendió quizás, no sé, lo que tanto llamamos habilidades blandas o un sinfín de competencias, habilidades, herramientas que hay que desarrollar en un continuo, ¿cierto? Es súper importante señalar que ya hay un déficit desde octubre, ¿cierto? Desde el estallido, hay un vacío, se interrumpió todo el proceso y ahora con esta situación de la pandemia más se ha agudizado también. Entonces, y quiero destacar un punto súper importante que menciona Alexia, también lo plantea la Monse, en torno al género. Y es por eso también que me interesa quizás poder señalar cuáles son las deudas de estas demandas históricas que han tenido las movilizaciones sociales, las movilizaciones estudiantiles, en torno al fin al lucro, ¿cierto?, que se plantea en un inicio, en poder acceder a una calidad en la educación pública, y también con respecto a la educación no sexista, porque esta segregación educacional de la que tanto hablamos es parte de los graves problemas que han afectado al país, que afecta a Chile, y que también es causa de las movilizaciones que fueron en su minuto el 2006, el 2011, a raíz de esta mercantilización de la educación, en estas graves dificultades que hemos visto de la segregación, de las desigualdades. Entonces, creo que es importante también señalar esta deuda, y es porque también se agitan los movimientos feministas que se instalan la necesidad de poder contar con una educación no sexista, entendiendo que la educación finalmente es este primer vínculo directo donde el niño, la niña, el niño va a empezar a sociabilizar, ¿cierto? Y va a socializar con su medio más directo y también con grupos de pares. Entonces, cómo la educación va a producir, reproducir y transmitir estas prácticas sexistas, que no es el único sello discriminatorio, porque ya hemos hablado de las desigualdades y las exclusiones en materia de clase, etnia, raza, género, entre otras. Entonces, para mí es súper importante que quizás pudiésemos abordar esta deuda en torno a la educación no sexista, que es constitutiva finalmente de este sistema patriarcal, que cómo va reproduciéndose de generación tras generación. O sea, allá Alexia plantea efectivamente estas profesiones, estas carreras docentes que llevan muchas veces las profesoras, que van asociados a la educación,
a roles de cuidado, a roles de crianza, ¿cierto? A la hora de poder escoger una carrera profesional que cursar. Si bien ahora se ha ampliado significativamente el acceso de la mujer a la educación superior, sigue existiendo menos participación de la mujer en carreras que comúnmente se denominan como más masculinizadas. Entonces, ¿cuál es la importancia de poder avanzar en una educación no sexista? No sé, ustedes quizás desde su expertise, desde su experiencia, cómo han visto quizás en los currículum docentes o cómo esto también se plasma al interior de los establecimientos educacionales, porque lo vimos hace un par de años, o sea, vimos el caso de discriminación arbitraria con alumnos con problemáticas también que se generan al interior de los establecimientos educacionales donde no abordan estas temáticas de género, donde no abordan ni los docentes, ni el alumnado en su totalidad, ni tampoco lo que el Daniel comenta, la llamada comunidad educativa. Finalmente, ¿quiénes son la comunidad educativa? ¿Son los padres y apoderados? ¿Son quienes también es importante poder educar en torno a materias de género? Entonces me gustaría plantear esta discusión en torno a las deudas que existen con estas demandas históricas que se han planteado principalmente en términos de la educación no sexista. No sé qué les gustaría comentar en torno a eso. A mí me gustaría plantear algunas cositas. En la enseñanza escolar, digamos, cuando uno piensa en la escuela, cuando uno piensa en el liceo, estamos hablando de la educación como, o sea, la escuela como un espacio total de enseñanza, ¿sí? La forma en que los baños están distribuidos, la forma en que el patio, la forma, el inspector, cada una de las cosas que suceden dentro de la escuela son aprendizaje, ¿sí? Entonces, cuando uno piensa, por ejemplo, en educación no sexista, lo primero que piensa, por ejemplo, en el currículum, la necesidad de que los ejemplos que dan los docentes o las docentes consideren una mirada que sea igualitaria, y que sin duda es fundamental. O sea, por ejemplo, que, no sé, no sé, el ejemplo en matemáticas, que no sea con equipo de fútbol, si no a todos los niños y niñas les gusta el fútbol. O sea, como cuestiones que son súper básicas y que tienen relevancia. Pero si no cuestionamos la forma en que se desarrolla el espacio de juego, las comidas, o sea, hay un montón de otras características de la escuela, digamos, como espacio total, que permiten o no construir y derribar estas barreras sexistas, digamos. El mismo hecho del uniforme. El uniforme, claro ejemplo el uniforme, o sea, el tener un tubo toda, como durante 12 años, porque el jumper es un tubo, digamos, me parece como versus un pantalón que uno puede como correr por la vida, eso ya es ejemplo radical de eso, digamos. Que te da ciertas libertades también. Absolutamente, claro, y por otro lado te constriñe. Y en el caso universitario creo que hay avances, pero también esos avances son muy lentos, como creo que los programas, por ejemplo, y ahí las políticas que se llaman como de discriminación positiva, o sea, como sociedad tenemos una deuda que saldar y por tanto por eso creamos programas en ingeniería para mujeres, creamos cupos específicos para pueblos originarios, o sea, todas esas cuestiones avanzan en entender que como sociedad tenemos que hacernos cargo de un problema. Pero los cambios ahí son lentos y ahí las movilizaciones ayudan un montón a que los cambios sean menos lentos, digamos. Entonces me parece que no hay que dejar de lado que mientras no exista feminismo activo, no exista preocupación por democracia estudiantil, por ejemplo, y que como avance hacia el cogobierno, son cuestiones que si dejamos que pasen por la vida, vamos a estar 100 años esperando. Claro, lo mismo que con las expectativas que había mencionado antes de los profesores, muchas veces también las expectativas frente a algunas asignaturas se da más prioridad a estas expectativas, por ejemplo, en matemáticas o en áreas más de la ciencia, en que el hombre capaz sea, valga la redundancia, más capaz que la mujer, y nosotras nos revocamos al área de las artes, de la historia en algunos casos, del lenguaje, o sea, desarrollando desde las mínimas edades el hecho de que yo soy capaz para, pero tal vez soy falente para. Entonces nos vamos desarrollando a medida de desarrollar esas capacidades y esas expectativas que también van generando personas externas a nosotros, y vamos desarrollándonos en otros ámbitos. Por ejemplo,
Alex había nombrado que, claro, habían carreras que estaban masculinizadas, como es el ámbito también de la ingeniería. Entonces, y también pasa por este concepto de que desde pequeña nos hemos visto enfrentadas a que quizás no somos tan capaces como, y ahí se va desarrollando desde muy pequeño el concepto, y finalmente terminamos incluso con profesores que son machistas para poder generar que nosotros estemos bajo las mismas competencias que hombres, que en realidad el tema intelectual y cognitivo no debiera pasar por un tema de género. Y eso también es importante reflejarlo. Yo quisiera Lo agregar mismo- también... ¿Cómo? Dale, Alex. iba a agregar solamente lo mismo del tema de que se aboca mucho en contextos vulnerables como a que la mujer, y ya poniendo expectativa de que quizás de la totalidad de un curso vulnerable, la mitad va a tener embarazo adolescente. Y desde ahí ya generamos la expectativa en esas alumnas. Entonces, es una expectativa que se va desarrollando y también... Casi como algo preconcebido. Claro. Sí, yo ¿Alexia? quería agregar nomás. Sí, me parece importante, por ejemplo, en la lógica esto de los avances que tenía el movimiento feminista en los últimos años, que una cuestión que yo no he visto y que me gustaría ver, y así como me volvería loca de emoción, sería la eliminación de los colegios de género. O sea, no, se ha visto, claro, este movimiento de volver mixtos los colegios tradicionales, pero no puede ser que en Chile existan colegios para hombres y para mujeres si no vivimos separados en la sociedad. Y de esa misma forma, como decía esto de la escuela total, tenemos que avanzar, por ejemplo, en la visibilización de baños que sean para todos los géneros, que no tenga, digamos, un monito ahí, aprender a convivir sin violencia, todo ese tipo de cuestiones que quizás parecen pequeñas, pero que van formando un sentido común que esperemos cambie pronto. Claro. Y en el contexto, por ejemplo, universitario, porque, por ejemplo, acá en los establecimientos ya de enseñanza básica o media, se ha implementado el tema como de baños trans, por así decirlo, que al final igual sectorizan el género. En el caso de las universidades, ese tema, ¿cómo se aborda? O sea, en el ámbito docente, por ejemplo, ¿cómo tú ves la relación que tienen los docentes frente a estas temáticas? Hay distintas formas de acercarse. Hay universidades, por ejemplo, que han implementado baños que no tienen ningún sello, digamos. O sea, es un baño que tú entras y no es la lógica de como que uno tiene clásica de entrar a un baño y que ve como espejos y la mano. No, cada baño está como separado, entonces entra cualquier persona y no pasa nada. Y hay otros donde se ha separado. Y se considera como lo trans como un tercer género, cuando en realidad no es como, no es en estricto rigor eso. Daniel, pero creo que tú querías mencionar eso. Quería hacer un comentario sobre eso mismo, pero además quería como añadir como datos duros, como por ejemplo, hay un informe que es de la UNICEF del 2017 que lo publica después la Fundación Educación 2020, que una de las citas dice el informe de la UNICEF, Chile es uno de los países más ricos y más vulneradores de niños y niñas. Y en una de sus cifras se plantea que el 20% de los adultos en Chile piensa que es más importante que un niño y no una niña vaya a la universidad. O sea, eso es como un parámetro de brígido. O sea, pero eso es muy interesante, porque las mujeres van en mayoría a la universidad respecto a los hombres. Entonces, como que el imaginario es distinto a lo que sucede en la práctica. Sí, y como que los indicadores, o sea, yo creo que hay como hay una dimensión yo voy a volver como al punto del tema de la comunidad educativa, como que incluso creo que en parámetros globales, como que no logra reflejarse del todo estos fenómenos más micro que ocurren, por ejemplo, en el ámbito de las comunidades educativas. Por ejemplo, a propósito de este mismo caso por ejemplo, de baños como sin género, yo acá en la UTA
en la Universidad de Tarapacá, y esto creo que igual lo vi en Gómez Milla, el proceso en el que se logra poner que un baño no sea ni para hombres ni para mujeres, sino que sea libre, no fue institucionalmente, no vino desde no vino desde la institucionalidad, es decir, no vino desde arriba para implementar esa política, fue una cuestión que emergió desde abajo. Y claro, eso, por ejemplo, desde el punto de vista o sea, eso probablemente no se va a ver reflejado a la hora de evaluar, por ejemplo, si estos baños son mixtos o no, porque en lo formal siguen siendo mixtos, o sea, perdón, siguen siendo como hombres y mujeres, pero es muy notable de que en el ámbito del cotidiano se estén plasmando estas transformaciones, incluso por más allá de la institucionalidad. O sea, que hablemos de educación no sexista, no tiene que ver con que el Estado en sí mismo se haya preocupado de esto, sino más bien porque hay un montón de profesoras, particularmente profesoras, docentes, que están haciendo frente a esta situación en el aula. O sea, hay miles de casos yo conozco caleta de compañeras, también compañeros, pero principalmente compañeras que están haciendo docencia tratando de ir más allá del currículum que tienen que cumplir, y eso es como notable, es como que te da esperanza, pero por otro lado también te pone así como en una situación como que, demonios, esto lo debería hacer el Estado. Sí, porque finalmente va más allá del currículum. Yo comparto contigo, Daniel, de que finalmente se ha visto, idealmente fuese en la totalidad de los establecimientos educacionales, pero claro que hay actividades de aprendizaje inclusivas, libres de estereotipos, donde se dejen atrás estos roles tradicionalmente asignados por género, ¿cierto? Que lo hemos conversado inclusive en otros podcasts, en donde los hombres son los que están, no sé, haciendo un sinfín de deportes, mientras las mujeres tienen que estar sentadas en el recreo o, no sé, tejiendo, haciendo cualquier otro tipo de actividad designado un rol de género establecido. Entonces, para mí, implementar este enfoque de educación no sexista va a implicar ejecutar un instrumento de transformación social también, en donde tanto las docentes, las comunidades, los padres, las distintas personas que interactúan, ¿cierto? Y que podamos hacer esta transformación social también y que quede plasmado en todos los ámbitos de la educación, desde las actividades, desde poder implementar un currículum que tenga un sello, ¿cierto?, con perspectiva de género, que va a repercutir directamente en cómo yo enseño, ¿cierto?, en cuáles son los contenidos que yo transmito también. Por eso mismo también ahora se está implementando más cabida al ámbito y al departamento, por así decirlo, de convivencia escolar dentro de los colegios. Ahí se están desarrollando más protocolos también de acción frente a temáticas que antes no se abordaban, porque quizás no había un protocolo que dijera quién debía hacerse cargo de. Entonces ahora está ya en forma protocolar el tema de cómo abordar un posible caso de suicidio adolescente. Se está visibilizando. Claro, las mismas temáticas de cómo abordar una posible situación de abuso dentro de un colegio, ya sea por agente externo o que suceda en el mismo establecimiento. El mismo tema de cómo relacionarnos y poder fomentar la convivencia escolar dentro de tal vez cursos en donde se visibilice que estamos presentes a algunos alumnos que tengan algún tipo de orientación sexual distinta, que los profesores todavía no saben abordarlo. Se complica. Claro, se limitan a delegar a que tal vez el psicólogo o alguna persona que tenga más vínculo con ese alumno tome el caso, pero no abordándolo desde la manera en que un docente quizás debiera estar formado y preparado para. Y ahí también tiene que ver mucho el tema de cómo hacemos que todos los agentes que completan este sistema, que en realidad no solo es el sistema educativo, sino familiar, las mismas redes de salud que a veces se involucran en el colegio, las mismas redes CENAME, las redes de justicia en el ámbito familiar que a veces median, se unan y generan redes activas que no solo delegan el establecimiento de estas temáticas, sino que también cumplen el rol que les corresponde dentro de la entidad social, porque si nos abocamos solamente a demandar al establecimiento, siempre vamos a quedar endebles en algún ámbito, porque
somos seres sociales y en realidad necesitamos otras redes. O sea, el colegio de por sí no puede brindar todas las facultades y garantizar que se cumpla por medio del colegio solamente el bienestar de un individuo. Y en función de, bueno, de todo esto que hemos conversado, que bueno, que han surgido ha sido bien rico en contenido, la verdad. Me gustaría quizás plantear también a modo de conversación, de reflexión, ¿qué principios consideramos que son necesarios que pueda promover esta nueva constitución que esperamos para poder romper estas brechas sociales y las inequidades de las que tanto hemos hablado y las que nos hemos dado cuenta que se han mantenido a lo largo de este tiempo y que están presentes en educación? ¿Qué consideran ustedes o cuáles son estos principios que debiese considerar esta nueva constitución, esta Carta Magna? No sé, Monse, ¿yo? ¿Tú? Sí, Daniel también está mirando. Daniel, ya, parto yo. Yo creo que una cuestión para mí fundamental, y digamos, ya lo introduje un poco antes, tiene que ver con que entendamos el derecho a la educación como un derecho que está relacionado con la integración y con poner a la diversidad como un principio rector de la forma en que funciona la educación. Entendiendo la diversidad en los contenidos, en la forma en que nos relacionamos, en la forma en que acabamos con la segmentación escolar, digamos, como en distintos ámbitos. Y me parece que ahí, por ejemplo, juega un papel fundamental el fortalecer las comunidades educativas, que haya una confianza en las comunidades educativas mayor, y esto que también se rija por un currículum nacional. O sea, yo creo que tiene que haber una base mínima que nos convierta, digamos, en un sistema integrado, que permita que si es que alguien se quiere ir de Arica a Aysén, pueda tener ciertas nociones básicas para poder vivir en esa comunidad, por más que no haya formado parte de esa comunidad, digamos, durante su vida. Y en el principio de diversidad, digamos. También que mira hacia el futuro, en términos laborales, pero también en términos democráticos. Si no somos capaces nosotros de formar ciudadanos, ciudadanas que se puedan integrar al mercado laboral, que puedan ser buenos ciudadanos, que les interese la democracia, que tengan la participación como un principio activo, que sean críticos, más como en el mundo de las fake news, por ejemplo. Entonces me parece que en la medida que confiamos más en las comunidades, y que, no sé ustedes, pero por ejemplo a mí nunca me preguntaron qué educación quería tener. Y me parece que eso, o a mí me gustaría ser mamá y que me preguntasen eso, digamos. Porque me parece que en la medida que vamos como imaginando un futuro común como comunidad, donde todos estamos integrados y donde el Estado tiene un papel fundamental en términos de financiamiento y de regulación, va a ser una mejor educación la que vayamos construyendo. Y eso sin duda tiene que ir acompañado del bienestar docente y escolar, como decía la Monse, en términos socioemocionales. La cuestión no es solamente pasar contenido, no nos sirve de nada como aprender la división de los poderes del Estado, hablando de democracia, si no creemos en la democracia como un fin, digamos, de vivir en sociedad, por ejemplo. Y eso también obliga a que las expectativas de todos los actores que formamos parte de la comunidad crezcan respecto a la educación, respecto a qué queremos, para qué queremos la educación y quién queremos que nos forme. Eso yo diría. Claro. Sí, es súper importante lo que dice Alexia y aparte, bueno, engloba muchas aristas, como lo que tiene que ver con descentralizar un poco el sistema estandarizado que tenemos tanto en la medición como en cómo se accede al aprendizaje o el mismo currículum, sino que abocarlo más al nivel intercultural que cada región tiene como de forma particular. El tema también que comenta, abocar un poquito más a lo socioemocional, al trabajo en redes, a la misma formación cívica que debieran tener los alumnos, porque también eso implica, la formación cívica implica también el hecho de que al ir formando desde pequeños los alumnos con un criterio un poquito más formado, también se van a ir desarrollando
comunicativamente de forma más asertiva, van a poder desarrollar un criterio que permita también desarrollar otras capacidades cognitivas que hasta el momento estamos viendo que, por ejemplo, llegan alumnos a primero de la universidad y no saben hacer un ensayo porque nunca se les pidió una postura crítica, nunca se pidió como su pensamiento como un agente movilizador. Entonces es importante lo que Alexia comenta desde ese punto. También el mismo tema de poder garantizar que los mismos docentes y el entorno sistémico, o sea, la familia, los mismos entornos donde el niño se mueve, también sepan enfrentar las nuevas orientaciones sexuales de los alumnos, que hasta el momento, si bien se presenta como el nombre y la idea, no se desarrollan de la mejor manera para que el profesor lo pueda abordar. Entonces, también en eso yo creo que está en deuda el país en este momento. Daniel, ¿te gustaría comentar algo? No, o sea, yo O si no comento yo, o si no comento yo. No, bien chiquitito, yo creo que es súper, o sea, yo considero que es súper importante despojarse de la idea de la educación que va ligado a todo el elemento como de mercado, sea en su configuración o en su funcionalidad, o sea, no pasa solo por instalar esta nueva constitución o este nuevo texto constitucional plagado como de garantías, de buenas intenciones, sino, a mi parecer, va a pasar también en definitiva por repensar, por reconstruir y por replantearse un nuevo sistema educativo, o sea, con todas las aristas y con todo lo que hemos considerado que es importante, o sea, de carácter público, que exista efectivamente calidad, que sea inclusivo, que sea equitativo, que finalmente deje de reproducir la segregación, deje de mantenerse el lucro, de que de una vez por todas, por ejemplo, nos podamos despojar de estos estereotipos de género y que de una vez por todas quede plasmado en la Constitución que el Estado juegue un rol garante en la entrega de los procesos educativos, que no somos productos, o sea, la idea no es sacar robot al mercado laboral o al mundo, ¿cierto? Y que esto sea entendido finalmente como un derecho. Yo creo que básicamente eso, en la medida que podamos entender la importancia de este derecho social en la educación, vamos a poder hacer transformaciones reales. Claro. Eso. A mí me gustaría preguntarle a Alexia, desde el punto de vista que, claro, nos vemos movilizados siempre desde pequeños con el tema de la competencia en el sentido de las notas, y eso también nos va generando que seamos como menos empáticos, que seamos individualistas, y vamos generando sociedades que son abocadas a la competencia, incluso entre los mismos docentes. En general, en un establecimiento se genera esta competencia, el no compartir mis conocimientos, y entre los mismos alumnos se generan las competencias que generan más individualidades que uniones. Entonces, me gustaría ver si ella cree que realmente el sistema, en cuanto a lo cuantitativo que nos genera el hecho de que el alumno sea promovido por evaluaciones, y no por sus capacidades del aprendizaje que pueden ser no reflejados en las notas, al final va desarrollando adultos y sociedades como individualistas, con poca empatía, con mucha competencia, y que eso también nos puede estar interfiriendo en cómo ahora los movimientos sociales también vemos el legado del neoliberalismo, pues. Claro. Yo creo que, a ver, las notas como sistema de evaluación existen desde el inicio de los sistemas educativos, que los sistemas educativos también tienen 2-3 siglos, tampoco estamos hablando de una cuestión como muy antigua. O sea, 300 años igual es harto, pero es poco para la historia en general, ahí Daniel sabe más que yo. Las notas existían, digamos, en la Rusia, en ese momento, como la Unión Soviética, existían en la Francia, digamos, postrevolucionaria, existían en Estados Unidos, en los movimientos hippies, donde quizás no ponían del 1 al 7, del 1 al 10, sino que ponían corazones y estrellitas, pero siempre han existido, digamos, una forma de evaluar el conocimiento. Entonces me parece que el problema no es tanto que evaluemos el conocimiento, sino las consecuencias de esa evaluación del conocimiento. Y el valor que le damos a eso respecto a otras cuestiones. A mí me parece, por ejemplo, que el problema no pasa por tener una prueba estandarizada o por hacer evaluaciones, sino que pasa por
si es que esas evaluaciones las hacemos siempre individuales, hacemos que esos estudiantes están todo el tiempo compitiendo y que el tema sea quién se sacó la mejor nota y quién se sacó la peor, o más bien, no sé, tomamos esa prueba y hacemos que la mejor nota y la peor se junten en la siguiente prueba y hagan otra cosa. Y también creo que es importante respecto al tema como de qué evaluamos, porque, por ejemplo, en matemática, como matemática, uno lo que debiese aprender, digamos, es sumar, restar, multiplicar y dividir, y el resto de cosas son más bien para ampliar la capacidad de abstracción, ¿cierto? El pensamiento abstracto, el poder ubicarte en el espacio con la geometría, o sea, como que uno piensa en geometría y no es que vaya a aplicar alguna vez no sé, el coseno de no sé qué, no funciona así, sino que tiene que ver con pensamiento abstracto. Y el pensamiento abstracto también se desarrolla con el arte. En algún momento decidimos que enseñar pensamiento abstracto era solo algo que íbamos a hacer con matemáticas. Eso, las comunidades educativas, si es que quizás no sé, yo me imagino que en una sociedad, en una comunidad donde en realidad tienen un peso las matemáticas porque necesitan un montón de ingenieros que sepan hacer puentes, tiene sentido. Pero si es que queremos otro tipo de comunidad o estamos construyendo otro futuro, quizás el equilibrio que hay que generar ahí es distinto. Creo que más que la evaluación es pensar en cómo vamos construyendo esto, y me parece que el tema de la competencia pasa mucho por cómo en la sociedad nos estamos como, que todo sea una competencia, digamos, el que transformamos cada una de las cosas en consumo. Y eso pasa por la educación, pero también es externa a ella. Entonces, por más que inclusive podríamos eliminar todas las notas, pero si mantenemos esta sociedad, igual la gente va a terminar compitiendo, como por estrella y por carita, ¿te fijas? Sí. Esa por lo menos mi impresión. Sí, a mí quizá también ahí darte el pase, Dani, pero me interesa también que podamos hacer un cierre, bueno, una también por tiempo, ¿cierto? Pero también me interesa que podamos hacer un cierre, una síntesis de los temas que hemos abordado en torno a la educación y que quizás también podamos comentar cuál es la educación que soñamos o esperamos para nuestro Chile en torno también al proceso constituyente que se viene, ¿cierto? Se viene el plebiscito, se viene una nueva constitución, y ahí también le doy el pase también al Daniel para poder dar las últimas palabras, para poder dar estas últimas reflexiones en torno a esto, a cómo soñamos esta nueva educación en Chile, que tanto necesitamos y cómo también se pueda cruzar con la necesidad de poder contar con una nueva constitución. No, o sea, como que lo mismo, como iba a ser eso mismo, dar el pase, pero respecto a este tema, porque, o sea, cuando hablamos de comunidad educativa, cuando hablamos de esto mismo que señala la Alexia, de que no evaluar desde la individualidad, sino que evaluar desde el colectivo, para eso tenemos que creer en una sociedad. Si no existe sociedad, si no existe comunidad, no hay nada que hacer. O sea, estamos en el peor de los mundos del neoliberalismo de Margaret Thatcher. Entonces, como que la misma experiencia de este proceso constituyente que invita a que volvamos a reconfigurar el contrato social, yo aspiro a que esto también se vea reflejado el día de mañana en las mismas comunidades educativas. Es decir, si hoy día no existen comunidades educativas, lo que nosotros como apoderados, docentes, vecinos, vecinas, pobladores, profesionales del futuro, tenemos que hacer es reconfigurar esas comunidades educativas, vincularlas a los territorios, vincularlas a principios democratizadores y no olvidar también, igual lo recojo como mucho el ímpetu respecto de lo que significó, por ejemplo, en el marco del movimiento universitario, la idea del cogobierno. O sea, hemos venido discutiendo sobre el tipo de educación en el ámbito casi como de pedagógico, pero una de las grandes transformaciones que implicó un salto a la modernidad en América Latina fue el debate en torno a la democracia en la educación. O sea, la democracia es un valor de la modernidad. Y si nosotros, como movimiento universitario, yo ya no soy un estudiante, pero sí, como parte de esta generación y la actual generación que hoy día sigue dando la pelea,
Si nosotros no nos hacemos cargo de esos principios, vamos a seguir perpetuando que este modelo se incruste en la sociedad. Creo que el gran valor que tiene este proceso es justamente eso, que estamos volviendo a recuperar la capacidad democrática que tenemos como pueblos para poder definir el país que queremos, y eso tiene que verse plasmado en la educación del mañana. Como que yo aspiro a eso. Igual me gustaría como cachar las chiquillas que son ya expertas en educación, ¿cómo visualizan ese cruce? Sí, yo para darle el pase a Alexia, lo que me hace sentido es, claro, el hecho de poder resignificar la opinión personal a través del voto es súper importante. Entonces, la única manera en que nosotros podemos hacer valer el Chile que soñamos, como comentaba Steph, es mediante el resignificar nuestro rol como participantes activos cívicamente. Entonces, es súper importante que desarrollemos desde pequeños a los alumnos y a los individuos desde el punto de vista cívico para que podamos desarrollar un criterio y en base a eso también ir formando una democracia real, en realidad, porque no nos sirve poca participación si es que queremos hablar de democracia. Entonces, igual la idea es hacer un llamado para que se genere de cierta forma la conciencia cívica y la resignificación desde el punto de vista desde la educación, que estamos viendo que no es solo educación, contempla distintas aristas sociales que implican resignificar todas las áreas que como individuos estamos relacionándonos día a día. ¿Alexia? Sí, estoy súper de acuerdo con lo que han dicho. Yo solamente agregaría que me parece que el plebiscito, digamos, la opción convención constitucional es la mejor opción del planeta, porque justamente nos permite como dar cuenta de la pluralidad de Chile, y en la medida que esa pluralidad permita fundar una constitución que ponga el derecho a la educación como pilar y que ese derecho esté asociado a comunidades fortalecidas, nos va a permitir que digamos que lo que vayamos desarrollando esperemos sea mejor. Ahora, también como la lógica de cerrar, como quería plantear que yo creo que la educación, una de las cosas que a mí más me apasiona, digamos, que es contradictoria. En la medida que vamos formando gente para la máquina de moler carne, digamos, como esta lógica como de formar solamente obreros sin pensamiento crítico, por ejemplo, permitió que esos obreros del siglo XIX leyesen el manifiesto comunista, digamos. O sea, como gracias a que existe la educación y que permitió la formación de obreros, también permitió que el aprender a leer y el pensamiento crítico que ya estaba presente se moviera. Y creo que la educación lo que tiene es eso, digamos, y ese potencial creo que es algo que solo la movilización social dinamiza. Entonces, creo que cuando hablamos de educación, vamos a hablar también de mercado, vamos a hablar también de gente que quiere que la educación sea solamente, no sé, que la ideología como de la familia, monoparental, o sea, como, también vamos a tener eso. Pero creo que en la medida que vayamos aportando diversidad, va a ser más fácil, digamos, el poder ir resolviendo esos conflictos en la sociedad para que podamos tener una mejor educación. Sí, bueno, yo concuerdo plenamente, creo que pueden existir muchas reformas y que han existido para mejorar la calidad y la equidad de la educación, que finalmente concluimos que no todas se plasman en la realidad, que no todas se logran materializar, que sigue existiendo desigualdad, que sigue existiendo segregación y marginación, aun cuando un sector de la población pareciera ser que no se dan cuenta o no evidencian que esto existe. Pero yo creo que, claro, por mucho que existan reformas, si estas se encuentran o están centradas en la base de un sistema que es conscientemente estructurado por clase y con un orden social segmentado bajo este alero del neoliberalismo, vamos a continuar reproduciendo las desigualdades y la segregación. Entonces, es por eso que yo considero crucial poder contar con una nueva constitución. Es necesario poder revertir todo el legado de la dictadura que se plasma, pero
en absolutamente muchas áreas de nuestra cotidianidad. Hablamos desde el individualismo, de la competitividad, de la falta de participación y organización, y para mí eso es un legado de la dictadura, que nos coartaron. Entonces es necesario involucrarse, es necesario poder participar desde los distintos frentes, es necesario ser parte de esta transformación social, como también plantea la Monse, ser un actor activo de estas transformaciones, no adoptar un rol pasivo, sino más bien involucrarse. Y bueno, es por eso que, al igual que Alexia, yo apoyo el proceso constituyente votando apruebo convención constitucional. No sé si a alguien más le gustaría comentar algo para hacer el cierre. ¿No? No, me gustaría solamente agradecer la instancia porque creo que fue súper nutritivo en cuanto a las distintas aristas que pudimos ver. Un gusto haberte conocido, Alexia. Creo que tu pensamiento refleja mucho también lo que nosotros como sociedad debemos ir modificando. Y fue una instancia súper linda, así que agradezco también la invitación y que se haya podido generar este espacio distendido para poder conversar de esta temática que en realidad, más allá de la educación, es cómo nos vamos movilizando a nivel social y evolutivo. Entonces es súper buena la instancia para poder reflexionar y que también esto les haga el darse cuenta a la gente que nos vaya a escuchar de que realmente necesitamos un cambio en nuestra Constitución. Sí, bueno, agradecerles también a ustedes dos por la disposición, por las ganas de ser parte de este espacio. Para nosotros es súper importante generar estas instancias de participación, de debate, de discusión, porque uno también después de esto se va repensando y cuestionándose muchas cosas y va conversando estos temas en la cotidianidad, con los amigos, con la familia, con los grupos de pares. Entonces es importante que podamos ir debatiendo, es importante que podamos plasmar en nuestras discusiones el Chile que queremos y el Chile que tanto necesitamos. Entonces, finalmente, esta instancia y muchas más que han surgido, bueno, al alero también del estallido social, efectivamente eso, se invita a la reflexión, a la participación y a involucrarse en todas las transformaciones sociales. Así que les agradezco a ustedes, chiquillas, también por sus aportes, por sus ganas, por la disposición, bueno, y al Daniel también ahí por estar apoyando en Arica Constituyente constantemente. Así que eso, gracias por la instancia. Somos Arica Constituyente. Síguenos en Facebook, Instagram, Spotify y YouTube.